Bien, ¿recordáis aquello que vimos de la derivación como si fuera una caja? Una máquina, un bicho, donde yo meto una función y saco una función, que sería la función derivada, la notación que queráis, como sea. Bueno, si esa función es una función y es derivable, yo puedo volver a meterla en la máquina. Y si yo puedo hacerlo, tengo ¿qué? Pues tengo la derivada de la derivada, lo que se llama derivada segunda. Si es factible, no hay ningún problema. En la notación de Newton, pues la f con 2 puntitos. En la de Lagrange, pues con 2 comas. En la de Leibniz, parecida a la que teníamos hasta ahora, pero con estos superíndices. Ojo, superíndices no son cuadrados. Esto no es igual a esto. Esto es, meto la función, saco la derivada y a lo que salga le elevo al cuadrado. Esto, cojo la función, saco la derivada y esa derivada le hago otra vez la derivada. Es decir, la derivada de una derivada no es la derivada al cuadrado. O sea que mucho cuidado con esto, no os confundáis, por favor, que esto es solamente notación. Bueno, y por supuesto, ya lo podéis imaginar, si esta derivada segunda es derivable, podemos sacar la tercera derivada y la cuarta derivada, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos aburramos, o hasta que deje de sernos útil, o hasta que esa función no se pueda seguir derivando. Hay funciones que se pueden derivar unas cuantas veces. Por ejemplo, la función x al cubo, pues la derivada es 3x cuadrado. La segunda derivada, pues la derivada de x cuadrado es 2x, como tenemos aquí un 3, 2 por 3, 6x. La derivada tercera es 6. La derivada cuarta, la voy a poner así. La derivada de una constante es 0. Así que a partir de aquí, todas las demás derivadas son ganas de darle vuelta a la máquina porque va a salir lo mismo. 0, 0, 0, 0, 0. Hay por el contrario funciones que se pueden derivar infinitamente. Por ejemplo, la función seno. ¿Recordáis cuál era la derivada del seno? El coseno. La derivada del coseno, menos el seno. La de menos el seno, menos el coseno. La de menos el coseno, más el seno. Y a partir de aquí, seno, coseno, menos coseno, seno, en principio la podemos derivar infinitas veces. O la función exponencial, que la deriva 1, 2, 28.000 veces y se queda igual, siempre exponencial. Pero todo esto tiene el problema de que, bueno, no tiene problema, tiene la peculiaridad de que suponemos que solamente hay una variable. Esta función solamente depende de la variable x. Y la verdad es que siempre las derivadas eran, pues eso, lo que pasaba cuando relacionábamos un cambio infinitesimal en la variable con un cambio infinitesimal en la función. Pero si tenemos una función de dos variables, por ejemplo esta. Ahora ya no se puede hacerse la derivada, la variación infinitesimal de, porque yo puedo variar la x o puedo variar la y. Así que lo primero que hay que ver es si se puede hacer y lo segundo respecto a qué variable. Bien, resulta que se puede hacer. O sea, si se puede derivar esta función solamente con una variable, con las dos también se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que decir, ya no es la derivada de f, sino la derivada de f respecto a x, respecto a y, respecto a la variable que sea. Tenemos que elegir una variable y decir, tú eres la elegida, venga, voy a derivarte. Y las demás variables, como si fueran constantes. De manera que podemos derivar esta f respecto a x y respecto a y. Eso es lo que se llama derivada parcial. Para indicar derivada parcial, se usa, en la notación de Lagrange creo que se pone en subíndice, en la notación de Leibniz habitual, se usa esta especie de gusanito, que significa la derivada de toda la vida, muchachos, pero si tiene y, si tiene z, si tiene otras variables, como si fueran constantes. Pues vamos a hacerlo, fijaos. Esto es como si tuviéramos x cubo por una constante. La derivada que va a ser la misma constante por 3x cuadrado. Derivada de f con relación a x, parcial. O puedo derivar parcialmente con relación a y. Lo que significa que ahora es como si x fuera constante y la y es nuestra variable de interés. Pues esto es una constante por y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de eso? 2y por la constante. De manera
que ahora lo que tendríamos que hacer es extender un poquito más nuestra máquina, en el sentido de que ahora tendríamos dos entradas y dos salidas. El proceso interno es exactamente el mismo, pero si yo meto la función por aquí, aquí sale la parcial con relación a x. Si meto la función por aquí, pues sale la parcial con relación a y. Y ahora cuando se pone divertida la cosa, porque yo cojo esta función, si es una función, la puedo meter otra vez en la máquina, en principio. Ahora, ¿por dónde la meto? ¿Por aquí o por aquí? O dicho de otra manera, ¿qué hacemos? ¿Derivamos parcialmente respecto a x o derivamos parcialmente respecto a y? Pues podemos hacerlo de las dos maneras. Yo puedo meterla por aquí. ¿Y qué me sale? La derivada de esto respecto a x, es decir, la segunda derivada de f con relación a x dos veces. O yo puedo meterla por aquí. ¿Y qué es lo que sale por aquí? La derivada segunda de f con relación a x y a y. Perdón si queda así un poquito compacto, pero bueno. Bueno, vamos a hacerlo. Derivada segunda de f con relación a x dos veces. Primero, vamos a hacer derivada de esto otra vez con relación a x. Muy bien, pues derivamos esto respecto a x, que tenemos x cuadrado, la derivada sería 2x por 3,6 por y cuadrado. Esto vamos a derivar otra vez respecto a y. Tendríamos derivada segunda con relación a y dos veces. Pues sería una constante por y, la derivada sería pues esa constante, digamos, de x cubo. Y ahora vamos a ver qué pasa con las derivadas cruzadas. Es decir, voy a derivar respecto a x y luego derivo otra vez respecto a y. Esto se pondría así. Derivada segunda de f con relación a x y con relación a y. Como ya tenemos aquí la derivada respecto a x, vamos a derivar otra vez, pero ahora respecto a y. La derivada respecto, como tenemos y cuadrado, la derivada sería 2y por esto de aquí. 3x cuadrado. Pues 3x cuadrado por 2y, 3 por 2, 6. X cuadrado por y. Y por último vamos a hacer la última derivada, la derivada cruzada de f con relación a y con relación a x. Bueno, esta es la derivada respecto a y. Vamos a derivar esto respecto a x. Pues tendríamos 2 por y por x cubo. La derivada de x cubo, ¿qué es? 3x cuadrado. 3 por 2, 6. X cuadrado por y. Y no es casualidad que estas dos derivadas cruzadas sean iguales. Importante, por tanto, si vamos a hacer una derivada segunda parcial, cruzada, da lo mismo hacerla respecto a x y respecto a y que hacerla respecto a y y respecto a x. No importa el orden. Por supuesto, si importa que esta derivada en principio va a ser distinta de esta, que es derivar respecto a x, y lo que sale es derivar respecto a x, y esto derivar respecto a y otra vez respecto a y. ¿Y se puede seguir adelante con esto? ¿Se puede extender más? Pues sí, pero fijaos que ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 derivadas segundas. Si las metemos aquí, las podemos meter por aquí, las podemos meter por aquí, con lo cual cada vez vamos a tener más, pero en principio se puede. Se puede hacer tercera derivada de f respecto a x, 3 veces. Tercera derivada de f respecto a y, 3 veces. O respecto a x, 2 veces y respecto a y. O respecto a y, 2 veces y respecto a x. Tenemos la ventaja de que las derivadas cruzadas son iguales. Así que no hay que hacer derivadas de respecto a x y a y, y luego derivar respecto a x, a y a x. Es lo mismo. ¿Vale? Vamos a por lo menos a simplificar un poquito las cosas. Y si hay más variables, 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos solamente dos variables. Si tuviéramos 4, podríamos derivar respecto a x, respecto a y, respecto a esta, respecto a la otra, hacer un montonazo de derivadas cruzadas. Con lo cual, si tenemos una función muy juguetona que tiene muchas variables y que se puede derivar mucho, pues podemos hacer un montón de derivadas. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Así es la función. Y por último, ¿cómo queda la diferencia? ¿Acordáis de la diferencia? ¿Te acordáis que el diferencial era una relación entre dos mijitillas? Nos decía que si x variaba en una cantidad infinitesimalmente pequeña, f variaba en una cantidad infinitesimalmente pequeña. Y la relación entre las dos era esta, en notación de Leibniz. Que os quedaba ahí en plan, hemos multiplicado y dividido, ¿qué pasa? Y yo decía que no, hombre, que no, que esto es solamente notación, y efectivamente lo es. Nos dice
que esta cantidad me regula qué es lo que le hace una pequeña variación de x a f. Y eso implica que f solamente podía variar respecto a x. Ahora podemos variar f si cambiamos x, si cambiamos y, si cambiamos lo que sea. De manera que la relación más extendida sería la de esta. ¿Vale? Esto nos dice qué le pasa a f si x cambia en una cantidad infinitamente pequeña. Esta cantidad nos dice qué le pasa a f si y cambia en una cantidad infinitamente pequeña. Esta cantidad nos dice, si hay otra, pues en qué cambia f si esta cantidad infinitesimalmente pequeña que he dibujado mal, que es una z, cambia. En principio lo mismo para todas las variables, sean 2, sean 20, sean 2000. Sería darle vuelta a la manivela. Por supuesto, si tenéis 20 variables y tenéis que dividir, o sea, que derivar respecto a cada una de las 20 y luego hacer derivada segunda, es un follón, pero un follón de tamaño. En principio, hacer derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, se hace exactamente igual cuando tenemos una función de una variable o de más de una variable. Lo único que hay que recordar, repito, que si tenemos más de una variable hay que elegir respecto a qué variable se deriva, es decir, como lo de Pokémon, te elijo a ti, Pikachu, pues Pikachu. Y si no es Pikachu, si es Bulbasaur, pues Bulbasaur. Pero el que sale a combatir, digamos, hay que decir quién es, pues aquí lo mismo. Si derivamos, ya hay que decir respecto a qué derivo. Eso es importante.